¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados? En esta ocasión vamos a revisar un poco los contenidos del capítulo número 19 que versa sobre propiedades térmicas de la materia. Recordemos el libro que estamos utilizando como guía, que es el libro de Tippens, edición 7. Antes de empezar con la clase quiero revisar las preguntas que me hizo este muchacho, Christopher Quijano, que me parecen que son unas preguntas bien importantes. Él me plantea lo primero, ¿por qué nosotros no ponemos eh, grados a la escala Kelvin? De hecho, esta pregunta es bastante profunda, de hecho, de analizarla. Cuando nosotros estábamos analizando las escalas termométricas, bueno, yo dije que para definir una escala termométrica yo lo que necesito es contar con dos puntos que para mí van a ser mis invariantes, y entre esos dos puntos voy a definir una cierta cantidad de grados. A partir de eso voy a hacer una extrapolación hacia abajo de esa cantidad de grados y hacia arriba, y de ahí lo definía. Para el agua, los puntos que yo utilizaba para definir la escala termométrica, si recuerdan, eran los puntos de fusión del agua y el punto de ebullición. Luego, nosotros teníamos la escala Fahrenheit. En la escala Fahrenheit, los puntos de referencia que yo utilizaba era el punto más bajo, el cero, me lo daba una mezcla de sales y agua que tenía su correspondiente punto de fusión, que luego vimos que el punto de fusión, luego que ese punto de fusión iba a coincidir a un valor de la escala centígrada o Celsius. Y bueno, y que el punto de ebullición de esa escala, el punto más alto era el punto de ebullición del agua. Entonces, teníamos esos dos puntos de referencia. Luego nosotros incluimos una nueva escala termométrica que se llama escala Kelvin. Yo dije que se iba a conocer como escala de temperaturas absolutas, y es una escala de temperaturas absolutas por lo siguiente: la temperatura nosotros la podemos asociar con la energía cinética media de las moléculas. Como nosotros ya estuvimos viendo, existen varios estados o fases, le llamamos nosotros. Está fase líquida, fase sólida, fase gaseosa. Vemos que las moléculas, en función de la fase en la que se encuentran, veamos, podemos ver que en función de la fase en la que se encuentran, fase líquida, sólida o gaseosa, nosotros podemos ver que hay un cierto ordenamiento o una mayor cercanía entre las moléculas adyacentes. Es decir, cuando estamos en fase sólida, vemos que las moléculas se encuentran muy cercanas entre sí. En fase líquida se encuentran un poco distanciadas, y en fase gaseosa se encuentran pues mucho más distanciadas, ocupando en la fase sólida de hecho todo el recipiente que los contiene. Entonces, si nosotros lo vemos o medimos la temperatura, vamos a ver que generalmente los cuerpos que se encuentran en fase gaseosa van a tener un mayor valor de temperatura respecto a los que se encuentran en fase sólida. Entonces vamos viendo en forma inversa como de un estado muy desordenado vamos a un estado un poco más ordenado, hacia un estado un poco más ordenado, y nos preguntamos lo siguiente: ¿será que cuando las moléculas se encuentran en estado sólido ya no se están moviendo como se moverían en un gas o en un líquido? Y la respuesta es sí, se están moviendo. De hecho, continúan estando ahí, continúan vibrando, continúan algunas moléculas haciendo rotaciones, pero va a llegar un momento en el que todas estas moléculas van a estar tan inmóviles entre sí, tan quietas entre sí, que bueno, va a ser una inmovilidad absoluta molecular. Ese concepto teórico de llegar a un punto en el que las moléculas ya no se estén moviendo se conoce teóricamente como el condensado de Bose-Einstein. El condensado de Bose-Einstein me dice que es cuando las moléculas están en una completa inmovilidad molecular y el cero de la escala Kelvin
se refiere a ese punto, no es al punto de fusión de alguna sustancia, sino que se refiere al punto de inmovilidad molecular. Por eso es que ya ni siquiera le llamamos grado, porque es una escala absoluta de temperatura. Bastará con darle un valor numérico y de esa forma nosotros lo podríamos distinguir. Vaya, esto es con respecto al estado que está pues antes del estado sólido. En física nosotros definimos normalmente 5 estados de la materia. El siguiente estado de la materia es el estado plasmático. En el estado plasmático nosotros vamos a tener otra característica pues muy interesante. El estado plasmático es el siguiente estado, digamos en orden de cantidad de energía cinética para las moléculas, y pues sería un estado en el cual las moléculas han adquirido tanta energía cinética que los electrones tienen tanta energía cinética que no son capaces de encontrarse sujetados a los núcleos, ni los núcleos son capaces de mantenerse unidos entre sí. Es decir, que nosotros vamos a tener una mezcla de protones, de neutrones y de electrones que no van a tener ningún tipo de configuración electrónica, simplemente van a tener tanta energía cinética que es imposible para ellos encontrarse en algún tipo de enlace. Por eso es que nosotros a esta escala absoluta no le asignamos la palabra grados, porque es eso, es absoluta, referida al punto de inmovilidad molecular. La segunda es, todas las sustancias tienen el mismo número de moles o número de Avogadro. Ya vamos a revisar eso, vamos a ver que no va a ser necesariamente así. Este número de Avogadro a mí me sirve para definir o de alguna forma contabilizar una sustancia, pero ya vamos a ver cómo lo hacemos. La tercera es por qué se mide en watt la radiación. Esta es referida a la ecuación en la que a mí me permitía describir la cantidad de radiación que era emitida por un cuerpo en función de su temperatura, y me dice si al parecer es utilizado en su mayoría para la electricidad. De hecho, watt, si nosotros vamos a revisar cuáles son las unidades de watt, las unidades de watt son unidades de energía por unidad de tiempo, es decir, joules sobre segundo. Por el principio de conservación de la energía, nosotros sabemos que el trabajo y la energía pueden intercambiarse, que es lo que ya vimos un poco en mecánica de la partícula, y nosotros vimos que pues joule no solo es para energía, joule es también para trabajo, o sea que un watt puede ser trabajo por unidad de tiempo, energía por unidad de tiempo. Entonces, ¿por qué me sirve para la radiación? Por esa definición, porque es energía transmitida por unidad de tiempo. Por eso es que me sirve a mí el watt para definir esto. La cuarta pregunta que me hace el compañero, ¿por qué en algunos ejercicios colocamos Celsius, la C y luego el símbolo de grado de esta forma y no al revés? La respuesta es que cuando se coloca así está incorrecto. La forma correcta de colocarlo es de esta forma. Y por último, él me habla cuando hablo de llegar a una temperatura de equilibrio, ¿qué significa? Ya no habrá calor o se estabilizan. O sea, nosotros sabemos que el calor es una forma de energía que va a fluir entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura. ¿Qué significará esto? Bueno, que conforme vaya pasando el tiempo, este cuerpo que se encuentra muy caliente va a llegar a tener una menor temperatura, este cuerpo que se encuentra muy frío va a llegar a tener una mayor temperatura si nosotros suspendemos esta fuente caliente, ¿va? Eso significará, si nosotros tal vez lo podemos ver acá, donde este representa un cuerpo a menor temperatura, otro mayor temperatura. Habrá un flujo de calor que de hecho va a empezar a ser más lento hasta que ambos cuerpos se encuentren en equilibrio térmico. Equilibrio térmico significará que ellos se van a encontrar a la misma temperatura, significará que como el calor yo lo puedo escribir como la ecuación, recuerdan, Q es igual a mc delta T. Al ya no haber una diferencia de temperatura, ya no habrá flujo de calor. Se alcanza el equilibrio térmico cuando cada uno de los componentes de un sistema se encuentran exactamente a la misma temperatura. Entonces nosotros decimos que hay equilibrio térmico.
Entonces aquí solucionando las preguntas que me hizo el compañero. Bueno, entonces dijimos que vamos a revisar este capítulo 19, que versa sobre propiedades térmicas de la materia. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Pues el primero es escribir y aplicar las relaciones entre presión, volumen, temperatura y cantidad de materia para gases ideales. Vamos a ver a qué nos referimos con un gas ideal. Definir y aplicar conceptos que involucren masas moleculares, moles y el número de Avogadro. Y por último, escribir y explicar la ley general de los gases para un estado particular de un gas ideal. Lo primero que nosotros vamos a definir es recordar que yo les dije que cuando nosotros hablábamos de líquido, sólido, gaseoso, y ahora ya incorporamos la explicación de otros dos estados más, que es el condensado de Bose-Einstein y el estado plasmático, nosotros decíamos que esos iban a ser fases, fase líquida, fase sólida, fase gaseosa, la fase del condensado de Bose-Einstein y la fase plasmática. ¿Por qué utilizábamos la palabra fase? Utilizábamos la palabra fase porque en física nosotros utilizamos el concepto de estado definido a partir de los valores numéricos que van a tomar las siguientes coordenadas que pueden ser medibles físicamente. Un estado termodinámico se define a partir de los valores numéricos que van a adquirir la presión absoluta, la temperatura absoluta, significa presión medida en una escala absoluta de temperatura, el volumen y la masa o cantidad de materia. Estos cuatro elementos, presión, temperatura, volumen y masa o cantidad de materia, los valores numéricos que adquieran estas cuatro cantidades me van a definir a mí un estado termodinámico. Por ejemplo, si yo tengo un sistema que tiene un determinado valor de presión, de volumen, de cantidad de materia, y luego yo incremento la temperatura de este sistema 0.1 grados, voy a tener un determinado estado termodinámico diferente al anterior. Si ahora vuelvo a incrementarlo otro 0.1 grados, voy a tener un estado termodinámico completamente diferente a los dos anteriormente revisados. Y yo puedo ir cambiando cada uno de estas cuatro coordenadas en cantidades muy pequeñas, y cada variación me va a ir definiendo un nuevo estado termodinámico. Esto implica que yo puedo tener una infinita cantidad de estados termodinámicos. Por eso es que no es conveniente utilizar la palabra estado para definir ese condensado de Bose-Einstein, sólido, líquido, gaseoso y el estado plasmático, sino que lo vamos a utilizar para esos, el concepto de fase. Entonces, si hacen un revisado muy rápido a la documentación, acá les va a ir definiendo que cuando se tienen ciertos, se pueden analizar ciertos estados y en ciertas condiciones generalmente referidas a como les decía, nosotros vemos que en la mayor cantidad de estudios que se hacen para definir estas leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles-Mariotte y la ley de Gay-Lussac, generalmente estas se hacen estudios sobre pistones, es decir, nosotros tomamos ciertos pistones que van a ser, básicamente lo que tenemos es un cilindro en el cual tenemos un gas confinado, y nosotros podemos medir en ese cilindro, en ese gas confinado, las coordenadas termodinámicas de las que estamos hablando. Estamos restringiendo la cantidad de sustancia porque lo estamos tomando como confinado. Podemos medir presión, volumen y temperatura con sensores, y a partir de eso nosotros podemos ir haciendo un análisis de cómo se van a comportar estas propiedades, estas coordenadas, en función de si yo fijo alguna de ellas. Entonces, básicamente esto es lo que hicieron. Ustedes pueden ir leyendo y pueden ir viendo que si yo voy tomando como constantes algunas de estas coordenadas, las otras van a tener un tipo de comportamiento. El comportamiento que van a tener de forma generalizada
generalizada, yo lo puedo escribir de esta forma. El cociente PB sobre M por T va a ser un invariante. Es decir, nosotros vamos a tener que esto va a ser una constante. Y al ser una constante, yo puedo decir, bueno, entonces la combinación de estos valores P por B sobre MT en algún momento, es decir, en una determinada posición en la cual yo pueda determinar estos cuatro valores, va a ser igual a la combinación numérica, es decir, a este algoritmo, a estas operaciones, P por B sobre M por T. Esto es como la forma general. Aquí nosotros estamos escribiendo de forma general cómo se van a comportar los gases. Entonces, esta ecuación nos puede servir porque no es necesario que nosotros identifiquemos, aquí voy a utilizar la ley de Boyle, aquí voy a utilizar la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac para resolver este problema, sino que podemos utilizar esta forma general a la hora de resolver los problemas. Por ejemplo, veamos el siguiente ejemplo. Me dice la llanta de un automóvil tiene una presión manométrica de 28 psi y entonces esta psi son libras por pulgada cuadrada. Entonces me dice, bueno, en una mañana en la cual la temperatura es 20 grados Celsius. Entonces, después de conducir durante horas, la temperatura del aire en el interior de la llanta ya no es de 20 grados Celsius, sino que es de 30. Eso significa que nosotros nos hemos desplazado. Esto fue en la mañana, ahora nosotros estamos posiblemente a mediodía en una zona donde la región es completamente diferente a la temperatura. Entonces me dice ahora cuál será la lectura del manómetro que nosotros le coloquemos a la llanta. Y vamos a suponer que el valor estándar de la presión atmosférica es de 14.7 psi. Como es una llanta y nosotros no hemos dicho que sea ponchado, eso significa que nosotros estamos primeramente diciendo que el valor de la presión de la cantidad de materia que nosotros tengamos, la masa en el interior del recipiente que nosotros estamos considerando es constante. Eso en primer caso. Segundo, recordemos que dijimos que tanto las presiones se iban a referir a presiones absolutas como las temperaturas se iban a referir a temperaturas absolutas. Entonces nosotros tenemos que realizar una conversión, es decir, lo primero que tengo que hacer es que estos 20 grados Celsius, que es la condición de temperatura inicial, le llamaré la condición de temperatura en el momento 1, no debe estar expresada en grados Celsius, sino que en Kelvin. Entonces digo, bueno, la temperatura en ese instante va a ser 20 Kelvin más 273. La suma me da 293 Kelvin. Esta es la temperatura en el momento inicial. La temperatura en el momento final ya van a ser 30 más 273, que es la ecuación de conversión de temperatura, lo que me da 303 Kelvin. Estos son los dos valores de temperatura, tanto en 1 como en 2, que ha experimentado la llanta, siendo 1 y 2 los momentos en los cuales yo las estoy midiendo. Ahora, ¿qué es la presión absoluta? Pues la presión absoluta, si nosotros nos vamos a revisar cuáles son las ecuaciones de la unidad de fluidos que me permiten a mí definir la presión absoluta. La presión absoluta, vimos que nosotros en una llanta o en un volumen de gas confinado, la medimos como que presión absoluta es igual a presión manométrica más el valor de P sub 0, que es la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión a la que se encuentran sometidas las llantas va a ser pues los 28 psi en el momento inicial, y a eso le tenemos que sumar el valor de la presión atmosférica, que son 14.7 psi, dándonos como resultado 42.7 psi. Ahora, debo entender lo siguiente. Primero, como yo dije, las llantas están selladas. Eso significa que no hay fuga de materia. Eso significa que la masa 1 es igual a la masa 2. Segundo, debo entender que si el tipo partió de su casa o partió con su vehículo, es porque no notó deformaciones drásticas en las llantas, y por lo tanto los valores de volumen que estas tienen pues van a ser iguales. Entonces tanto masa como volumen
son iguales. Ya usted puede ir a ver si este es Boyle, Charles o Gay-Lussac. De hecho, casi que es indiferente saber a qué ley específicamente nos estamos refiriendo. Es más importante entender cuáles son las condiciones a la hora de resolver el problema. Bueno, ya entendí que masa es la misma, ya entendí que volumen es el mismo, entonces en la ecuación general que yo tenía, puedo eliminar las masas, puedo eliminar los volúmenes, de modo que me va a quedar P sobre T y eso va a ser igual a P sobre T. Básicamente así es, a esto es lo que he llegado. P sobre T es igual a P sobre T. Entonces yo ya tengo algunas condiciones, ya conozco T1, conozco T2, conozco P1. El que quiero determinar es la presión en el segundo instante. Ya veo que de esta expresión tengo 4 términos, 3 son conocidos, así que solo despejo P. De modo que P sub 2 es igual a P sub 1 por T sub 2 sobre T sub 1, sustituyendo los valores. El dato que me va a dar de la presión en el punto 2 van a ser 42.2 PS. Y así de sencillo yo puedo determinar cuál va a ser el valor de presión que van a tener estas llantas. Ahora, pero es que este va a ser un valor de presión absoluta, así es que a mí lo que me interesa, porque al final de cuentas yo lo voy a medir con un manómetro, me interesa conocer la presión manométrica porque ese es el dato que yo tengo de referencia a la hora de calibrar las llantas de mi vehículo. Entonces ya bastará nada más con volver a utilizar la ecuación, esta ecuación, que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más una atmósfera. Bastará con despejar ahora presión manométrica, que va a ser presión absoluta menos el valor de la presión atmosférica, que va a ser esta, de modo que la lectura me va a dar 29.5 PSI. ¿Qué tan anormal será que nosotros estemos en un vehículo que en la mañana se encuentra a 20 grados Celsius y en la tarde se encuentre las llantas a 30 grados Celsius? Pues de hecho no es tan descabellado, y vemos que la variación 42.7 PSI a 44.2 PSI no es tan despreciable. De hecho es algo que deberíamos considerar si nosotros queremos mantener las condiciones de conducción de nuestro vehículo en condiciones óptimas. Entonces, ahora que revisamos de forma bien rápida lo que son la forma de trabajar estos tipos de ecuaciones que nosotros tenemos para describir los gases ideales, ahora nosotros vamos a hablar un poco sobre la composición de la materia. Generalmente, cuando nosotros estamos trabajando sobre termodinámica y principalmente sobre lo que viene, que van a ser sobre gases y sobre sustancias, sobre máquinas térmicas, generalmente lo que vamos a trabajar van a ser gases. Y como vamos a trabajar con gases, es bien conveniente trabajar con un concepto que se llama masa relativa de los átomos. Si nosotros recordamos el modelo estándar, que es con el que nosotros trabajamos, y de hecho va a ser suficiente para la descripción de lo que viene a continuación, nosotros sabemos que un átomo pues podemos dividirlo en dos partes generales. A la primera le llamaremos la nube de electrones, la segunda es el núcleo. En el núcleo nosotros sabemos que hay protones, hay neutrones, y en la nube de electrones pues hay eso, electrones. Este es el átomo más sencillo que nosotros tenemos, el átomo de helio, que tiene dos protones, que son los que quedan marcados ahí con las bolitas negritas, dos neutrones, que son los que están marcados con las bolitas blancas, y tiene dos electrones. Vale. ¿Qué es lo interesante? Que si nosotros vamos y revisamos cuáles son las masas medidas en kilogramos de los protones y de los protones y de los neutrones, vamos a ver que tienen valores similares. El protón tiene un poco menos de masa que los neutrones, pero andan en el mismo orden de magnitud. Los que sí son bien diferentes en cuanto a la masa se refiere son los electrones. De hecho son cerca de 10 órdenes de magnitud menos, de modo que hasta se podría decir que si nosotros pudiéramos pesar un átomo de helio y nosotros luego le quitamos los electrones y lo pesamos solo sin los átomos, sin los electrones, no seríamos capaces de distinguir ninguna diferencia en el peso de esta sustancia. Entonces esto es algo importante. Como no puedo distinguir esa sustancia, puedo decir, bueno,
para algunos tipos de análisis que yo haga que no sean extremadamente delicados, puedo prescindir de considerar o estar contando los números de electrones. Además, resulta un poco complicado porque los electrones, los átomos se ionizan, es decir, a veces ganan o a veces pierden electrones, y entonces estaría variando las masas y lo estaría variando en decimales que para el problema no van a ser significativos. Entonces puedo ignorar los electrones y decir que la masa del átomo es básicamente la masa de su núcleo. Entonces vamos a decir que, por lo tanto, como la masa del núcleo y como los núcleos se encuentran compuestos de protones y neutrones, el número de protones y neutrones es el que va a determinar la masa de un átomo. A estos elementos, protones y neutrones, nosotros le llamamos partículas nucleares, o en general se les puede llamar como nucleones. Entonces, los átomos tienen cierta cantidad de nucleones. Por ejemplo, si nosotros analizamos el hidrógeno, pues el hidrógeno va a tener un nucleón, que es un protón. Si nosotros analizamos el helio, pues el helio va a tener 4 nucleones, van a ser 2 protones y 2 neutrones. El litio va a tener 7 nucleones, que van a ser 3 protones y van a ser 4 neutrones. El carbono tiene 12 nucleones, el oxígeno va a tener 16 nucleones, 16 componentes, partículas componentes del núcleo atómico. Entonces, así en general nosotros podemos decir que vamos a medir las masas relativas. ¿Por qué me sirve esto? Porque en principio yo puedo decir, bueno, entonces el oxígeno parece tener 16 veces la masa del hidrógeno o 4 veces la masa del helio. Como yo ya hice esa consideración de que hasta estoy asumiendo que las diferencias de masa entre los nucleones es despreciable, y por eso es que estoy diciendo que cada nucleón, sin importar si es protón o neutrón, va a sumar igual para la masa relativa, yo ahora voy a definir algo que se conoce como masa atómica. La masa atómica de un elemento es la masa de un átomo de un elemento comparada con la masa de un átomo de carbono, tomado como 12 unidades de masa atómica. Es decir, si yo digo que el carbono tiene 12 unidades de masa atómica, eso significará que es porque tiene 12 nucleones, y a partir de eso yo voy a decir que cada uno de los nucleones pues va a sumar una unidad. Por eso es que decimos que el hidrógeno va a tener ahora una unidad de masa atómica, el helio 4, el litio 7, el berilio 9. Y aquí podemos ver que para cada elemento de la tabla periódica nosotros vamos a poder asignar una masa atómica correspondiente. ¿Por qué es importante eso? Porque ahora que ya definí lo que es la masa atómica, puedo definir estructuras más complejas, que ya son las moléculas, y puedo decir que existen también masas moleculares, y vamos a decir que las masas moleculares es la suma de las masas atómicas de todos los átomos que conforman la molécula. Por ejemplo, si yo tengo una molécula de dióxido de carbono, yo sé que está compuesta de un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Yo sé que el átomo de carbono tiene 12 unidades de masa atómica, y por lo tanto el carbono, lo que hay de carbono en la molécula, aporta 12 unidades de masa atómica. Lo que hay de oxígeno, que van a ser 2 de oxígeno, y cada oxígeno aporta 16, por lo tanto 2 por 16 van a ser 32 unidades de masa atómica. 12 más 32 es 44. La masa molecular del dióxido de carbono sería 44 unidades de masa atómica. Ahora que ya definí las unidades de masa atómica y las masas moleculares, que es un concepto muy importante, vamos a definir la idea del mol. El mol es una cierta cantidad de una sustancia que contiene el mismo número de partículas que hay en 12 gramos de carbono 12. Ahora resulta importante que yo haya definido que la masa atómica del átomo de carbono ha sido tomado como 12, porque a partir de eso yo he calculado cuántas partículas se encuentran en 12 gramos de carbono 12. ¿Y por qué carbono 12? Bueno,
porque los átomos tienen algo que se conocen como isótopos. ¿Qué son los isótopos? Bueno, si nosotros vemos una representación que nosotros tengamos de un átomo, lo que hacemos para representar un átomo es que decimos, bueno, este átomo va a tener un número atómico que nosotros le llamamos Z, que va a significar la cantidad de protones que este átomo tenga, y va a tener algo que se conoce como número másico. Este número másico que se ubica en la parte superior izquierda, que va a representar el número de protones más el número de neutrones. Como el número atómico está definido por el número de protones, es decir, que puede que haya algún átomo que tenga variantes en la cantidad de neutrones que tenga, pero como va a seguir teniendo la misma cantidad de protones, va a seguirse comportando como el mismo elemento químico. De hecho, esto se cumple para el hidrógeno. Nosotros tenemos 3 isótopos de hidrógeno. El primero de ellos vendría a ser cuando nosotros tengamos un hidrógeno en el cual no tenga ningún neutrón, sino que únicamente protones. A este isótopo nosotros le vamos a llamar protio. Cuando tiene un protón y un neutrón, nosotros le llamamos deuterio. De hecho, hay lámparas de esto, hay lámparas de deuterio, que son átomos de hidrógeno, básicamente, pero que tienen un neutrón extra. Y bueno, la tercera variante es cuando un protón se encuentra acompañado de 2 neutrones. A este nosotros le llamamos tritio. Y vemos que cada uno de ellos tiene una masa atómica diferente, porque este tendrá 1 unidad de masa atómica, el deuterio tendrá 2 unidades de masa atómica y el tritio tendrá 3 unidades de masa atómica. Con el carbono, bueno, con los demás elementos, sucede de forma similar. Ellos tienen diferentes isótopos, pero la conformación del isótopo del carbono 12, que es el que tiene 6 protones y 6 neutrones, que es este que nosotros tenemos acá, es la más común. De hecho, es el 86% de la materia. De los carbonos que existen están en esta configuración, de este isótopo en particular. Por eso es que la definición se refiere a ese isótopo en particular. El punto es que se calculó que en 12 gramos de carbono 12 nosotros podemos encontrar 6.023 por 10 a la 23 partículas. O sea, esta cantidad de partículas hay en 12 gramos de carbono 12, y a esta cantidad de partículas, a esa cantidad de partículas nosotros le vamos a llamar mol. Entonces, ¿cuánto va a ser un mol de carbono? Pues van a ser 6.023 por 10 a la 23 partículas. ¿Cuánto va a ser un mol de hidrógeno? Pues van a ser 6.023 por 10 a la 23 partículas. Un mol de hierro, 6.023 por 10 a la 23 partículas. Va a ser completamente así. Ahora bien, ¿cuánto va a pesar un mol de carbono? Pues el mol de carbono yo lo medí a partir de este cálculo y van a ser 12 gramos. Como dijimos en esta tablita que nosotros teníamos por acá, teníamos el carbono y por acá teníamos el helio. Por acá tenemos el carbono, por acá tenemos el helio. Si nosotros nos fijamos, 12 gramos de carbono van a tener 6.023 por 10 a la 23 partículas. Y si nos acordamos de la masa molar del helio, nosotros habíamos visto que era 3 veces menor que la del carbono. Entonces, a partir de eso se pueden hacer cálculos, de modo que ya que un mol de carbono tiene una masa de 12 gramos, un mol de helio, ahí nos sirven las unidades de masa atómica, va a tener 4 gramos. Un mol de neón va a tener 20 gramos. Un mol de hidrógeno pues va a tener 2 gramos, y un mol de oxígeno de O2 va a tener 32 gramos. Pero aunque tengan masas diferentes, ojo con eso, al referirnos al concepto de mol me voy a referir a la misma cantidad de partículas. Pero esa misma cantidad de partículas, dependiendo de la sustancia de lo que yo esté hablando, va a tener masas diferentes. ¿Cómo voy a presentar yo generalmente este concepto? Lo voy a presentar en gramos por mol. De hecho, esa es la idea. Por acá nosotros tenemos el carbono pues 12 gramos
es lo que pesa el contenido de un mol. El helio, pues 4 gramos es lo que pesará el contenido de un mol. El hidrógeno 1 gramo por mol. El oxígeno 16 gramos por mol. Así es como nosotros vamos trabajando. Pero cada uno de estos moles que nosotros tenemos, ojo, y vuelvo y repito, se refiere a 6.023 por 10 a la 23. Este dato está mal. Tiene que ser 6.023 por 10 a la 23. Entonces, ¿cómo podemos determinar el número de partículas? El número de moles que nosotros tengamos de una sustancia va a ser el cociente del número de partículas, de nucleones que nosotros tengamos, dividido entre el número de Avogadro. Perdón, no me estoy refiriendo a nucleones, sino a moléculas en general. Vuelvo y digo, el número de moles va a ser cuántas veces el número de Avogadro va a estar contenido en la cantidad de moléculas que yo tenga. Básicamente eso es lo que me dice una división. ¿Cuántas veces esto contiene en esto? ¿Cuántas veces va a ser el número de Avogadro contenido en el número de moléculas que yo tenga? A partir de eso puedo encontrar el número de moles que una sustancia tenga. Por ejemplo, me dice cuántos moles de un gas determinado se contendrán en 20 por 10 a la 23 moléculas. Pues no es más que hacer el cociente de 20 por 10 a la 23 entre el número de Avogadro, y voy a entender que la cantidad de moles que voy a tener van a ser 3.32 moles almacenados en esa sustancia. Ahora, los moles también tienen un significado diferente. De hecho, nosotros ya vamos viendo por acá que un mol es casi que una unidad adimensional. Ya vamos viendo que de alguna forma podemos decir que tiene una cierta dimensionalidad. Otra forma de determinar la cantidad de moles es dividiendo la masa de una sustancia entre la masa molecular de esa sustancia. Es decir, cuántas veces la masa molecular de una sustancia va a estar contenida en la masa total. Es decir, como cuántas unidades enteras o cuántas moléculas de este tipo van a estar contenidas en la que tengo aquí arriba. Por ejemplo, me puede pedir cuántos moles hay en 200 gramos de oxígeno. Entonces yo lo que hago es, bueno, primero busco la masa molecular, que yo ya la conocía, ya la había definido. En el caso de moléculas complejas, la masa molecular es, para esto, es 32 gramos por mol. Entonces me dice, bueno, entonces el número de moles va a ser igual a la masa que yo tenga entre los 32 gramos por mol. De modo que el número de moles que yo voy a tener acá van a ser 6.25 mol. Por acá podemos revisar este problemita, este se los dejo a su comprensión. De modo que yo puedo sustituir en esa ecuación, o sea, todo este trabajo que yo he hecho, no solo es para entender cómo se utilizan esos conceptos, sino porque en la ley que yo había planteado, la ley general del gas ideal, que es en la que P por B sobre NT se conserva, y por lo tanto P por B sobre NT en el punto 1 es igual a P por B sobre NT en el punto 2, como esto es conservativo, como esto se conserva, entonces, y yo ya entendí además que el número de moles está referido también a la masa, de hecho es completamente proporcional, yo puedo sustituir la M que yo tenía A por una N de moles, por el número de moles. Dicho de otra forma, lo que era P por B entre M por T, ahora puede ser P por B entre N por T. Entonces, todo esto, este cociente, va a ser una constante, y a esta constante nosotros le podemos encontrar su valor. De modo que ahora, si nosotros somos capaces de encontrar para cada sustancia cuál va a ser el valor numérico de la operación de estas cuatro coordenadas termodinámicas, nosotros podemos trabajar con un solo estado. Ya no es necesario que estemos comparando dos estados termodinámicos, sino que podríamos trabajar con uno solo si lográramos conocer cuánto me va a dar la combinación numérica de estos cuatro términos. Como yo ya sé que aquí lo que me da es el número de moles, yo puedo decir, bueno, dado que un mol de cualquier gas contiene el mismo número de moléculas, tendrá el mismo volumen para cualquier gas. Entonces el volumen de un mol de gas, nosotros podemos hacer el cálculo, pero aquí se los estoy dando como dato general. El volumen de un mol de gas siempre van a ser 22.4 litros
o 22.4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Vale. Ahora que yo ya tengo eso, voy a analizar para un mol de una sustancia determinada y se encontró que el resultado de multiplicar en cualquier momento presión por volumen, dividirlo entre temperatura multiplicada por un mol, me iba a dar el mismo valor numérico. Este valor numérico que me dio es una constante que se conoce como la constante universal de los gases. Esta R que yo estoy definiendo acá. De modo que ahora esta expresión, de forma general, yo puedo decir que va a pasar a ser P por B es igual a NR por T, donde R es la constante, es el resultado de ese cociente. Esta ecuación es muy importante porque es la que vamos a conocer de forma general como la ecuación de los gases ideales. Y bueno, si nosotros queremos conocer el valor de R, podríamos evaluarlo para algunas condiciones que a nosotros nos den y vamos a ver el valor de R, que es 8.314 joules por mol por Kelvin. Por acá les dejo un par de ejemplos que se plantean de cómo utilizar estas expresiones. Casi que solo es de ir sustituyendo. Entonces este problema 5, este ejemplo, lo pueden revisar ustedes, le ponen pausa, revisan el problemita. Voy a pasar a la siguiente. Por acá tenemos otro problemita que siempre es de ir sustituyendo, porque ahora ya no estamos trabajando en la comparación de dos estados termodinámicos diferentes, sino que en un mismo estado termodinámico estamos haciendo el cálculo de otras condiciones. Hemos permitido desprendernos de la necesidad de conocer los valores de las coordenadas termodinámicas en dos momentos diferentes. En forma general, ¿cuáles son las ecuaciones que nosotros hemos trabajado? Pues hemos trabajado la combinación de las leyes de Gay-Lussac, Charles y Boyle, que me permitieron definir a mí la ecuación de los gases ideales, que son estas que están acá. Hemos definido el concepto del número de moles y a partir del número de Avogadro y el número de moles a partir de la masa molar. Y bueno, muchachos, me despido acá. Por favor, sean como Christopher. Dejen sus preguntas para podérselas ir solucionando y que podamos ir estudiando de una mejor manera. Un gusto saludarlos, muchachos. Prepárense para el parcial.